Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a nombre de la Defensoría del Pueblo en su rol de mecanismo nacional independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este webinar presentaremos el informe titulado El derecho a la salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, alcances y limitaciones en el servicio prestado en la región Cusco. El objetivo de esta reunión es identificar las principales barreras de las personas con discapacidad en el acceso a la salud mental en la región Cusco, así como las principales dificultades que se han presentado en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Nos acompañan en esta reunión la doctora Rosa Santa Cruz, jefa de la Oficina Defensorial de Cusco, el doctor Dance Ponce de León Echevarría, comisionado del Mecanismo Independiente para promover y proteger y supervisar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la señora María Luisa Rojas Astete, coordinadora de salud mental de la Jereza Cusco, la señora Claudia Yabar, jefa del Centro de Salud Mental Comunitario de San Sebastián, y el doctor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad. Ustedes podrán formular sus preguntas a través del chat del Zoom. Y a continuación, entonces, damos inicio a la reunión con la doctora Rosa Santa Cruz, quien nos presentará algunas palabras de bienvenida, así como nos expondrá respecto al rol de la Defensoría del Pueblo y su trabajo como mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Doctora Santa Cruz, muchas gracias. Gracias, doctora María Isabel. Muy buenos días a todas y todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Agradezco especialmente a las licenciadas María Luisa Rojas Astete, quien es coordinadora de salud mental de la Gerencia Regional de Salud del Cusco, y a la licenciada Claudia Yabar, quien es jefa del Centro de Salud Mental Comunitario de San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos y haber aceptado nuestra invitación como panelistas en la presentación del informe El derecho a la salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, alcances y limitaciones en el servicio prestado en la región de Cusco, que contiene los resultados de la supervisión realizada el año pasado a los servicios de salud mental comunitario de nuestra región en cumplimiento de nuestras funciones. Esperamos que las recomendaciones que en él se formulan sean atendidas por las instituciones a las cuales van dirigidas y que tienen por finalidad mejorar la implementación de la política pública de salud mental comunitaria, así como garantizar la vigencia plena del derecho a la salud de las personas con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental. El informe responde al cumplimiento de las funciones de la Defensoría del Pueblo como el mecanismo independiente de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue ratificada por el Estado peruano y entró en vigencia en nuestro país en el año 2008. El tratado dispone la obligación de establecer a nivel nacional un mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta función es asignada, según esta convención, a las instituciones nacionales de derechos humanos que funcionen bajo los principios de París, como es en el caso peruano la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con ello, en el año 2012, la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad,
designó la Defensoría del Pueblo como el mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. ¿Y cuál es la misión de este mecanismo independiente? Es velar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano con relación a los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Convención, así como crear espacios de participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Es decir, vigilamos que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad en el marco de los compromisos que asumió el Estado peruano al momento de suscribir y ratificar la Convención. Para cumplir con esa misión de supervisión, promoción y protección, el mecanismo, es decir, la Defensoría del Pueblo, como tal, supervisa a las entidades públicas de manera inopinada y periódica, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de la persona con discapacidad. Por ejemplo, el informe que presentaremos hoy es el resultado de una supervisión que en base a sus conclusiones formulamos recomendaciones para que se corrijan situaciones que pueden ser vulneratorias de los derechos de las personas con discapacidad o se implementen medidas para garantizar la adecuada implementación de la política pública. En cuanto a la promoción, la Defensoría del Pueblo, como mecanismo independiente, promueve la adecuación de la normativa interna en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la Convención. Un ejemplo de ello es la incidencia que hizo la Defensoría del Pueblo para que se elimine la figura de la interdicción civil que establecía el Código Civil peruano y que se reconozca el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o psicosocial. Respecto a las acciones de protección, podemos mencionar el litigio estratégico. En ese sentido, podemos promover, por ejemplo, acciones de amparo ante el Poder Judicial frente a la vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, así también analizar y difundir jurisprudencia relacionada al tema. Finalmente, como mecanismo independiente de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaboramos informes como el Informe Defensorial número 180, el derecho a la salud mental, y el Informe Especial número 36, la educación inclusiva en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, o el informe que hoy día vamos a presentar. Con esto termino mi participación para dar paso a lo que nos convoca hoy, la presentación del informe El derecho a la salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, alcances y limitaciones en el servicio prestado en la región de Cusco. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctora. A continuación tenemos a Dante Ponce de León, comisionado del Mecanismo de Discapacidad, quien presentará el informe especial El derecho a la salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Alcances y limitaciones en el servicio prestado en la región Cusco. Doctor, su micro, por favor, está apagado. Su micrófono está apagado. Su micrófono está apagado, doctor. Ahora sí. Buenos días con Sí, todos sí. y con todas. Mil disculpas por
este percance, voy a dar inicio a la presentación del informe El derecho a la salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, alcances y limitaciones en el servicio prestado en la región Cusco. Vamos a empezar con una breve introducción. Vamos justamente a hablar rápidamente del objetivo, ámbito y metodología del informe. La finalidad de este documento es evaluar el funcionamiento y el estado de los servicios de salud mental a cargo del Ministerio de Salud y cómo estos servicios se venían articulando con las redes descentralizadas que existen, en este caso en la región de Cusco, a fin de conocer cómo se está ejerciendo el derecho a la salud mental de las personas con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental y el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado peruano a fin de garantizar justamente este derecho. La supervisión se realizó en el segundo semestre del año 2020, que eso por favor quede bastante claro, es decir, desde junio del año pasado hasta finales de ese año, es decir, noviembre y las primeras semanas de diciembre. Se llegaron a supervisar 6 centros de salud mental comunitarios, la unidad de hospitalización de salud mental y adicciones del Hospital General o Hospital Regional, como también se le conoce en Cusco, así como el establecimiento especializado en salud mental San Juan Pablo II. Además, pudimos recabar la percepción de los usuarios de los servicios de salud mental a fin de contrastar la información que dio cuenta a raíz de esta supervisión. La metodología aplicada fueron fichas de supervisión a través de entrevistas virtuales que se llevaron a cabo con los jefes, jefas o directores y directoras de estos centros de salud, y en el caso de los usuarios se aplicó un formulario Google en los cuales ellos pudieron acceder y llenar a fin de responder algunas preguntas para conocer justamente su opinión y percepción sobre la calidad y aceptabilidad de los servicios de salud mental en la región de Cusco. En principio, el informe da cuenta de manera muy general del marco normativo internacional y nacional existente en la materia. Como todos conocemos probablemente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento de rango constitucional en nuestro país y este tratado garantiza una diversidad de derechos en el ámbito de la salud mental. Por ejemplo, señala que los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación. Y además tenemos otros tratados internacionales como el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya observación general número 14 nos va a hablar de los componentes del derecho a la salud mental. También tenemos que la Constitución Política del Perú recoge de manera integral en su artículo 1 y 7 el respeto a la dignidad y la salud de todas las personas, y en especial de las personas con discapacidad, artículo que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en reciente jurisprudencia, la Ley de Salud Mental y su reglamento, y las normas técnicas de salud relacionadas a los centros de salud mental comunitarios y los hogares protegidos, que, como conocemos, son parte de la red de servicios en salud mental con las que cuenta el país de cara a la reforma en salud que ya se viene aplicando hace algunos años, y un documento técnico muy importante que es el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitario 2018-2021, que va a establecer metas para cada ciudad, en este caso para Cusco, para una determinada zona geográfica, y va a establecer, por ejemplo, cuántos centros de salud mental comunitarios, cuántos hogares protegidos se debieron inaugurar en el transcurso de ese periodo año por año. Entonces, en conjunto, tenemos que todas estas normas nos van a hablar de una serie de derechos que las personas con discapacidad mental tienen en relación justamente a esta temática. Por ejemplo, el acceso a servicios de prevención, a servicios de rehabilitación, a ejercer su derecho a salud mental con calidad, con aceptabilidad, respetando su dignidad, su autonomía, acceder y poder brindar un consentimiento libre e informado sobre los tratamientos, sobre su propio diagnóstico, es decir, su estado de salud mental, las consecuencias que puede tener un tratamiento, los efectos secundarios, a negarse a recibirlo, entre otras cosas. Y evidentemente, como pueden advertir de la diapositiva que estamos presentando, también las normas nacionales instauran lo que es el enfoque comunitario en la atención de salud mental en el país desde ya hace unos años. Entonces tenemos un marco normativo internacional y nacional bastante sólido que nos permite exigir por parte del Estado el cumplimiento de determinados derechos y obligaciones.
Y hablábamos que la observación número 13 del comité DESC nos habla de los componentes del derecho a la salud mental y nos dice que, por ejemplo, el derecho a la salud mental está compuesto por un componente de disponibilidad. Es decir, que podamos realmente tener este derecho a servicio que es la salud mental, porque es un derecho que justamente se puede analizar desde ambas perspectivas, como derecho y como servicio que debe brindar el Estado, a contar con servicios para la atención en salud mental. Si no tenemos un hospital, si no tenemos un centro de salud mental comunitario, si no tenemos un hogar protegido, etcétera, entonces no podemos garantizar la disponibilidad de este derecho. También nos habla de accesibilidad, es decir, de contar con estos servicios cerca, a un lugar cercano a nuestro domicilio. Es algo que también establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, en una determinada zona geográfica cercana donde las personas se encuentran, debe existir estos servicios, porque puede que exista un hospital, por ejemplo, en una provincia, pero si es el único hospital y no hay otro centro o establecimiento de salud que brinde atención en salud mental, podrá estar disponible, pero nos va a faltar el componente accesibilidad. Además, como he mencionado hace un momento, también encontramos el componente de calidad. Y la calidad está vinculada justamente a el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, a ser los menos invasivos cuando justamente se ejerce este derecho, a recibir atención en salud mental de calidad, lo menos restrictivos y alterador posible. Y finalmente el componente de aceptabilidad, que nos habla de una atención respetuosa de la cultura y sus derechos. Hablábamos de brindar un consentimiento libre e informado, es decir, que está prohibida que las personas sean, por ejemplo, ingresadas en un establecimiento de salud si no se cuenta con este consentimiento. Y en especial, teniendo justamente en mente que hay grupos en situación de vulnerabilidad que merecen una tutela especial por parte del Estado, como lo son las personas con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental. Entonces, todos estos componentes nos hablan de una gama que van a alimentar justamente la esencia de lo que es el derecho a la salud mental. Ahora bien, en el marco de la normativa emitida a causa de la emergencia sanitaria, tenemos el Plan de Salud Mental, justamente en el contexto COVID-19 Perú 2020-2021, cuyo ámbito de aplicación se limita a instituciones prestadoras de servicios de salud a cargo del Ministerio de Salud, gobiernos regionales, y solamente es referencial para aquellas instituciones de los gobiernos locales, de salud, las Fuerzas Armadas, la policía y las instituciones del ámbito privado. Ahí tenemos evidentemente un corte, porque este plan no va a ser de obligatorio cumplimiento para toda esta diversidad de instituciones, solamente para aquellas que pertenecen o que están en todo caso a cargo del Ministerio de Salud y gobiernos regionales. Sin embargo, es importante señalar que este plan se dirige a toda la población, incluidos niños, niñas, adultos mayores, adolescentes, y recoge diferentes enfoques como el de derechos humanos, género e interculturalidad, muy importantes justamente para atender a las diferencias que los grupos pueden presentar, evidentemente. Este plan también tiene dos componentes: la promoción y prevención de salud mental a nivel personal, familiar y comunitario, nuevamente recogiendo el enfoque al que hacíamos mención, y el fortalecimiento, expansión y articulación de los servicios de salud mental comunitarios, que, como señalé hace un momento, y por eso se ha recogido de este modo en la diapositiva, se tienen que articular con el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria. Recordemos que las redes de salud están compuestas, por ejemplo, entre otras cosas, por los centros de salud mental comunitarios, las unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, y además por los servicios médicos de apoyo como los hogares protegidos. Entonces, justamente este plan de fortalecimiento y este plan de salud mental también se articulan a fin de garantizar que estos servicios se presten de la mejor manera. El plan además cuenta con dos objetivos específicos orientados a la promoción como la atención de la salud mental con 18 actividades operativas, cuyo detalle pueden encontrar en el documento que estamos presentando. También tenemos la guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias o comunidad en el marco justamente de la pandemia, que brinda orientaciones al personal de salud, entre otros, sobre cómo debemos atender a las personas que presentan problemas en salud mental
en el marco del COVID-19, ¿no? Quiere reducir, como señala la diapositiva, el impacto de la pandemia, de la población afectada, aquellos que, por ejemplo, han perdido un familiar cercano por el COVID-19, acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento, porque sabemos que la salud mental se ha visto afectada bastante por lo que supuso la cuarentena, la limitación de derechos, la restricción de nuestros derechos y el no poder establecer o tener vínculos cercanos con nuestras familias, con nuestra comunidad, con nuestros amigos. Y esta guía incluye también atenciones diferenciadas para la población que requiere un cuidado o para que uno mismo pueda autocuidarse, ¿no? Y recoge evidentemente orientaciones para personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y adolescentes y mujeres. Como vemos y como decíamos anteriormente, para población en situación de mayor vulnerabilidad. Finalmente tenemos los planes COVID-19 en los establecimientos de salud mental. Es decir, cada establecimiento también, considerando los problemas que agudizó y que trajo la pandemia, pudo elaborar su propio plan. En el caso de los planes COVID en la región de Cusco, encontramos que estos establecimientos que fueron supervisados por la Defensoría, es decir, el Centro de Salud Mental Comunitario ANTA, Virgen Asunta de Calca, San Sebastián, Santiago, 4 de los 6 centros de salud mental comunitarios contaban con este tipo de documentos, asimismo el Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II. Pero que encontramos de manera general que, por ejemplo, en el primer centro de salud mental comunitario que se recoge en la diapositiva, si bien encontramos 16 objetivos específicos dirigidos al personal de salud, no hay acciones para los usuarios de los servicios. Entonces este plan está incompleto porque no protege justamente a la población a la cual está dirigidos los servicios que presta el Estado. Esto se presentó en el Centro de Salud Mental Comunitario Virgen Asunta de Calca. En el caso del Centro de Salud Mental Comunitario de Santiago, es un plan más que todo conceptual, que recoge nociones, explicativo, descriptivo sobre toda la pandemia, sobre qué significa el COVID-19, cómo se contrae, cómo se previene, y no se observan tampoco acciones para tutelar el derecho a la salud mental de los usuarios, con excepción de una que está referida a capacitar mediante teleconsultas a los usuarios en el manejo del estrés y la ansiedad, para prevenir justamente problemas de salud mental. Pero vemos que es una acción muy concreta para lo que significaría un plan, justamente por los problemas que puede generar el COVID-19. Y en el caso del Hospital San Juan Pablo II, tenemos algo similar. Acciones, recomendaciones para evitar la pandemia, pero no dirigidas a tutelar la salud mental de los usuarios. Entonces, son planes incompletos que en realidad, más que todo, son documentos muy formales que probablemente se han emitido con una muy buena intención, pero que en la práctica no representan una acción específica que nos va a garantizar que los problemas de salud mental sean contenidos o sean atendidos como debe ser en el marco del COVID-19. El presupuesto en el contexto de la emergencia sanitaria. Es interesante lo que encontramos en la región de Cusco. Hemos analizado del año 2017 al 2019 el programa presupuestal 131, como lo pueden ustedes también encontrar en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien del año 2017 al 2020 se ha incrementado este presupuesto general, vemos que para Cusco, por ejemplo, en el 2017, lo que se invirtió representó el 1,8% del presupuesto total en salud mental. En el año 2018 el 3,5%, en el año 2019 el 3,4%, no hubo un crecimiento en realidad, y en el 2020 el 4,1%. Entonces, esos 14 millones de soles, esos 10 millones de soles, esos 7 millones de soles y 2 millones de soles representan en realidad ese pequeño porcentaje del total del presupuesto en salud mental. Y, como dije, si se ve un crecimiento real en términos absolutos del 2017 al 2018. De 2018 al 2019 es algo muy lineal y un ligero incremento en el año 2020. Sin embargo, cuando
nosotros queremos evidenciar si realmente ha habido un incremento presupuestario en relación al año anterior. Tenemos que del 2018 al 2017, sí, hubo un 166% de incremento presupuestario, de un año en relación al otro. Pero luego ha ido descendiendo. Vemos que 2019 en comparación al 2018 fue un 54% de incremento, y 2020 en relación a 2019 fue solo un 32% de incremento. Entonces la tasa de incremento presupuestal se ha venido reduciendo en estos últimos años. Ahora bien, en Cusco existe más de una decena de unidades ejecutoras. En el año 2020 a todas estas unidades ejecutoras se le otorgó un presupuesto en miles de soles que ascendió a 14.377.896 soles. Evidentemente, estas unidades ejecutoras destinan este presupuesto a diversos servicios, como la atención de personas con trastornos mentales, problemas psicosociales, afectivos, de ansiedad, comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas, inclusive, etc. Pero nos llama la atención que, por ejemplo, se destina de este presupuesto, es decir, más del 50%, que eran, recuerden, un poco más de 14 millones de soles, como está resaltado en celeste, 8 millones de soles se destina a la contratación de servicios. ¿Ok? 8 millones de soles a la contratación de servicios. Y de esos 8 millones de soles, la contratación de personas bajo la modalidad del contrato CAS representa el 92% del gasto. O sea, de esos 8 millones, el 92% es para contratar personal. Algo que también nos llamó la atención fue lo siguiente, que en el Hospital Regional de Cusco, en el año 2020, cuando empieza la pandemia, justamente en marzo, se supone que, de acuerdo a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, se habría destinado 751.445 soles para cuestiones vinculadas al internamiento de los usuarios. Y esto sí nos llamó a cuestionarnos, porque habíamos recibido información, justamente en el marco de nuestra supervisión, de que la USMA, el hospital regional, o el hospital de apoyo, también como se le conoce, no estaba funcionando desde marzo de 2020, es decir, desde cuando inició la pandemia. Entonces, ¿cómo se puede haber gastado un presupuesto en internamiento cuando esta unidad se encontraba cerrada? Ahora bien, eso lo vamos a explicar más adelante. La población con discapacidad en Cusco representa el 11% de su población total. Y tener en cuenta que Cusco es uno de los departamentos que también presenta una gran cantidad de personas adultas mayores, con discapacidad el 39,1%. En esta otra lámina podemos observar que el mayor porcentaje se encuentra en personas que tienen dificultades para ver, personas que tienen dificultad para moverse o caminar, y aquellas que tienen 2 o más discapacidades. Esto en la región Cusco. Otro dato importante es que la brecha de atención de los servicios del MINSA y del gobierno regional de Cusco es de 86,7%. Es decir, que los servicios apenas llegan a un poco más del 10% de la población que requiere servicios en salud mental. Esto se explica por diversos factores. Por ejemplo, que Cusco solo cuenta con 2 psiquiatras para la atención de la población a nivel del MINSA y con 10 psicólogos también a nivel del MINSA por cada 100.000 habitantes. Por eso que muchas veces no encontramos, no hay disponibilidad ni siquiera, nos remitimos al componente de disponibilidad, el derecho a la salud mental, no hay disponibilidad siquiera de los servicios de psiquiatría. No se encuentra con médicos psiquiatras porque evidentemente hay un déficit, y no solo en Cusco, sino esto es trasladable a casi todo el país. Y lamentablemente muchos también de los psiquiatras se encuentran en el ámbito privado, y cuando las personas quieren acceder se encuentran con tasas bastante elevadas que tienen que solventar y que no se puede, y que el Estado no está cubriendo justamente esta brecha de atención. Ahora bien,
El Plan Nacional de Fortalecimiento del Servicio de Salud Mental Comunitaria 2018-2021 en Cusco establecía estas metas. Que, por ejemplo, para el año 2020 debieron haber 9 centros de salud mental comunitarios, 3 unidades de hospitalización de salud mental y adicciones y 6 hogares protegidos al año 2020. Y al cierre del informe, que como dije al inicio, fue finales de noviembre, primera semana de diciembre de 2020, de los 9 centros de salud mental comunitarios solamente habían 6, de las 3 USMA que debieron existir solamente había una, y de los 6 hogares protegidos solamente hubieron 2, pero que se inauguraron en realidad a fines de diciembre. Entonces, hoy por hoy, tenemos que la meta se está cumpliendo en relación a los centros de salud mental comunitarios porque se han inaugurado otros 3, pero no se está cumpliendo en relación a la SUSMA y tampoco en relación a los hogares protegidos. Los centros de salud mental comunitarios supervisados son los que pueden ver en pantalla. El de Anta, Virgen Asunta de Calca, el de Quillabamba, el de San Sebastián, el de Santiago, el de Sicuani, mediante entrevistas en el mes de julio. Abajo pueden ver una pequeña observación que acabo de resaltar, es que solo se supervisaron 6, toda vez que los otros 3, así como los hogares protegidos, fueron inaugurados a fines del mes de diciembre y el informe cerró a principios justamente de ese mes. La mayoría de los centros de salud, en realidad todos proveyeron atención de manera remota durante la emergencia nacional, mantuvieron los servicios presenciales, pero para casos de emergencias y urgencias, y emplearon las tecnologías de la información para proseguir con sus actividades, así como las tecnologías de las comunicaciones. También el Internet ha sido fundamental en esta pandemia. Las medicinas fueron casi siempre entregadas en los centros de salud mental comunitarios y la mayoría donó o gestionó la obtención de canastas de alimentos o suministros a favor de aquellos usuarios que tuvieron dificultades evidentes para obtenerlos en un contexto en el que muchas personas quedaron incluso sin trabajo, ¿no? En el Centro de Salud Mental de Anta, la labor del personal de asistencia social orientada a facilitar el acceso a beneficios económicos se limitó a guiarlas para lograr la inscripción en las listas correspondientes a los bonos otorgados por el gobierno. Recordemos que el año pasado el gobierno otorgó más de un bono y muchas personas tuvieron dificultades justamente para lograr su inscripción y acceder a ellas. El Centro de Salud Mental de Calca, aquí tuvieron lugar 2 casos que el centro debió referir a la USMA de Cusco, pero recordemos que la USMA estaba cerrada. Por ello, y a causa, en verdad, de la suspensión de sus actividades, solo fueron atendidas vía teleconsulta con la intervención del área de psiquiatría del hospital regional. Nos preocupa qué habrá pasado con todos esos otros casos que debieron atender, debieron ser recibidos, pero que debido justamente a la suspensión o al cierre temporal de esta unidad, no pudieron ser recibidos en este espacio. ¿Qué habrá pasado con todas aquellas personas que necesitaban esta atención? En todo caso, en el Centro de Salud Mental Quillabamba, la jefa nos manifestó que no existían suficientes equipos de protección personal, termómetros infrarrojos, balones de oxígeno o ambientes debidamente ventilados, lo cual evidencia grave dificultad o evidenciaba en ese momento graves dificultades para proteger a los trabajadores y usuarios frente al virus, o atender a estos últimos en condiciones críticas, evidentemente en el marco de una emergencia donde corre en riesgo la vida de un usuario. En el Centro de Salud Mental Comunitario de San Sebastián, podemos advertir que no existían suficientes equipos logísticos para realizar las tareas de telemonitoreo, es decir, suficientes teléfonos, ni movilidad por parte del personal para visitar a los usuarios que lo requerían, ¿no? En el Centro de Salud Mental de Santiago, desde abril del 2020, solo se distribuyó una mascarilla a la semana y se hicieron llegar lentes, un par de mandiles, guantes, un frasco de gel en mayo de 2020 y barbijos simples en junio. Evidentemente, no hubieron suficientes equipos de protección personal ni vehículos de transporte para los trabajadores. Quizá fue uno de los centros de salud mental comunitarios que esta supervisión pudo advertir que tenía mayores problemas justamente en cuestión de insumos para protección de usuarios y trabajadores. Para concluir esta parte, el Centro de Salud Mental Comunitario de Sicuani, pudimos advertir que el personal solo disponía de barbijos quirúrgicos que se proporcionaban cada semana, pero no de lentes protectores faciales o equipos de protección, aun cuando se tenía en ese entonces las intenciones de reanudar la atención presencial. En el Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II advertimos que
En el último trimestre del año 2018, esta es una información recogida en el informe nacional 180 sobre el derecho a la salud mental, este hospital atendía a 97 personas sin la cobertura del SIS, el cual en ese entonces, porque ahora ha cambiado, estaba destinado solo a la población en condición de pobreza o pobreza extrema exclusivamente. De esta cifra, 35 personas permanecían institucionalizadas y en efecto, como señala la diapositiva, algunas lo estaban por más de 30 años. Es decir, algunas personas se encontraban internadas en este hospital por más de 3 décadas. Hasta junio del 2020, 40 personas continuaban internadas, incluida una mujer adulta mayor. Lo que nos llamó la atención fue lo siguiente, que entre marzo y junio de ese año no se produjo ningún ingreso, pero sí se registraron 21 altas médicas. Es decir, que personas que debían ser externalizadas de este hospital, que pertenece, por cierto, a la beneficencia pública, no fueron justamente o no pudieron ingresar, probablemente porque en Cusco no existían estos servicios médicos de apoyo como son los hogares protegidos, que están destinados a personas que requieren cuidados mínimos, pero que no tienen apoyo social ni familiar. Entonces, si tenemos a personas que están con altas médicas, pero no tienen este apoyo y tampoco una institución que los reciba, como son los hogares protegidos, lamentablemente se va a seguir perpetuando la institucionalización de este tipo de personas en la medida que los servicios de apoyo no se encuentran disponibles en la región de Cusco. Y de acuerdo a lo manifestado con el director de este hospital, también se restringió cierta información para no alterar el estado de salud mental de los usuarios. Eso nos preocupa porque debemos recordar que todas las personas con discapacidad en principio tienen capacidad jurídica, son autónomas e independientes y deben ejercer sus derechos sin ningún tipo de discriminación. Entonces, podríamos inclusive pensar que se estigmatiza que una persona con salud mental con problemas de salud mental no puede recibir cierta información porque la va a alterar, va a afectar su psiquis, y habría que tener mucho cuidado en que quizás con una buena intención podamos estar afectando un derecho reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. Dijimos que las personas tienen derecho a conocer su diagnóstico, cuál es el tratamiento, los efectos de un posible tratamiento, el negarse a recibir un tratamiento, etc. Entonces habría que preguntarse qué información se restringió y por qué se aseguraba que esta información podía alterar su estado de salud mental. La USMA del Hospital Regional, como mencioné al inicio, la atención en la USNA y en la unidad de hospitalización de día se suspendió a causa de las pandemias desde el 15 de marzo de 2020, es decir, desde que inició justamente esta emergencia sanitaria. En la USMA se redujo el espacio del Departamento de Salud Mental y el número de trabajadores. Se pasó de 8 enfermeras, 9 técnicos, 3 médicos y 5 psicólogos a tener un trabajador en cada caso para afrontar la emergencia sanitaria. En ese sentido, el personal fue trasladado a otros servicios de hospitalización con consulta externa, con excepción de algunos profesionales quienes tuvieron que ocupar las áreas de uso, emergencia y COVID. Es decir, justamente las personas o los trabajadores en realidad fueron derivados más que todo para la atención de la pandemia y se afectó lamentablemente los servicios que brindaba o que brinda actualmente porque ya ha reanudado su servicio esta unidad, los cuales volvieron a entrar en funcionamiento en diciembre de 2020. El MINSA este año nos ha señalado que la asignación presupuestal para la contratación de personal ha disminuido, razón por la cual los responsables del hospital están realizando las gestiones orientadas a la aprobación de una demanda adicional. Entonces sí, podemos advertir algunos problemas que nos preocupan justamente en este espacio tan importante para garantizar el derecho a la salud mental de los usuarios. Ahora bien, también hemos recogido la percepción de quienes utilizan estos servicios mediante el formulario Google, es decir, es un link que se manda a los usuarios donde se incluye una serie de preguntas y ellos pueden seleccionar diversas respuestas o hacer comentarios específicos. Entonces, esto tuvo lugar en realidad en noviembre del año pasado, se recabó la información a fin de contrastar no solo lo que encontramos nosotros, no solo lo que nos manifestaban los funcionarios, sino también de primera mano y haciéndolo así más objetivo, lo que los propios usuarios o sus familiares señalaban, ¿no? Por ejemplo, las personas nos manifestaron que no conocían si los centros de salud mental comunitarios venían atendiendo con la pandemia, que las llamadas que hacían a los diversos establecimientos de salud no eran respondidas,
que el suministro de sus medicamentos se realizaba en los centros de salud mental comunitarios y tenían temor a contraer el COVID-19, que algunos establecimientos no podían entregarles los medicamentos de sus domicilios y ellos tampoco podían movilizarse por diversos problemas como las restricciones a la libertad personal, la cuarentena, etcétera, la falta incluso de vehículos en su momento, la limitada atención presencial que había en el marco de la emergencia. Señalaban que era indispensable contar con más profesionales de salud para atender sus necesidades de salud mental. Justamente la inaccesibilidad de los centros de salud mental comunitarios en la localidad de residencia. Recordemos que este también es un componente del derecho a la salud mental, contar con un establecimiento cercano a mi domicilio. Si no hay, me tengo que trasladar, cuánto tiempo, cuántas horas, qué implica mi traslado para que yo pueda justamente acceder a este servicio, entre otras cosas que han señalado que podrán encontrar con mayor profundidad en el documento. Las principales conclusiones de este informe es que el plan de salud mental tiene un ámbito de aplicación que se limita justamente a las instituciones, decíamos, del Ministerio de Salud y gobiernos regionales. No aporta, como señala la diapositiva, la necesaria articulación y planificación coordinada de los servicios que se brindan a la ciudadanía, porque no trabajan de la mano, ¿verdad? Porque no es de obligatorio cumplimiento para todos. Sí para el Estado y para el Estado en el sector del MINSA, pero referencial para las Fuerzas Armadas, para la policía, para el sector privado y para el Estado en lo que respecta a salud. Por tanto, no tienen un objetivo necesariamente común ni van de la mano. Los planes de salud mental de la región de Cusco no tienen una estructura uniforme. Eso también es algo que se ha advertido en todos estos planes 6 que se han analizado, ¿verdad? Y en algunos casos ni siquiera acciones concretas para los usuarios. Vimos que 3 que mencionamos, en realidad ninguno tenía este tipo de actividades. En suma, más que documentos orientadores, constituye una respuesta simbólica y no articulada a nivel del sector salud, sin indicadores, metas o plazos adecuados que ayuden a medir y evaluar la ejecución de sus objetivos. Muchos tenían, en realidad, actividades, objetivos, etcétera, pero no había forma de evaluar su grado de cumplimiento. ¿Por qué no establecían metas? ¿Por qué no establecían plazos? O variables por las cuales uno puede decir se cumplió, no se cumplió total o parcialmente. Solo 2 centros de salud mental comunitarios facilitaron la inscripción de las personas en los registros respectivos para acceder a los bonos y mantuvieron las comunicaciones con organizaciones de la sociedad civil. 4 de 6 en Cusco, de los cuales fueron supervisados, evidentemente cuentan con planes de salud, de atención en salud mental en el contexto de la pandemia. Solo en un centro de salud mental comunitario se tomaban pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Las pruebas moleculares no fueron aplicadas por ninguna de las instituciones supervisadas. En todos los casos, la información relativa al COVID-19 no se brindó de manera que se garantice la accesibilidad de la información. Nos hablaban de una atención remota, una atención virtual, pero nadie señaló que, por ejemplo, se utilizó la lengua de señas, formatos accesibles, macrotipos, subtitulado, porque si yo no puedo ir al centro de salud, si me van a llamar, si voy a comunicarme por videollamada, y si tengo una discapacidad visual, auditiva, en general sensorial, entonces, ¿cómo se puede garantizar que la información sea accesible? Nadie lo mencionó, queda justamente pendiente de garantizar que ello sea de esta manera porque es un derecho reconocido por la Convención y por la Constitución. 2 centros de salud mental comunitario alegaron tener problemas por falta de equipos de protección personal en su momento. La región Cusco no ha cumplido con todas las metas del Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitario, pues como señalé, al 2020 se hubieran inaugurado 6 hogares protegidos y solo contamos con 2. En el hospital San Juan Pablo II se mantenían institucionalizadas a 21 personas, probablemente esto se debe a la falta de implementación de hogares protegidos. Los servicios de hospitalización y de hospitalidad fueron suspendidos desde el inicio de la pandemia hasta diciembre de 2020, enero de 2021, y el presupuesto no refleja esta situación. Entonces, recuerdan que hablábamos del presupuesto que se obtuvo de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Pues ahí hay un error y hay un error que corregir, porque si nos remitimos al presupuesto, vemos que se habría gastado aquel destinado para internamientos. Por ejemplo,
pero en la práctica estos servicios de hospitalización, internamiento, etcétera, estaban suspendidos. Entonces, el presupuesto en la página del MEF no refleja la realidad y es algo que se debe corregir porque induce a error. Estamos pensando que se está gastando el presupuesto o el dinero del Estado en algo que en esos momentos no estaba ni siquiera disponible, que son los servicios de la UMA. Las personas usuarias de los centros de salud mental comunitario consideran que hacen falta más establecimientos de esa naturaleza en la región, urge aumentar los recursos humanos, asegurar la accesibilidad a las medicinas y la información sobre los servicios que otorgan a la población, especialmente en estas circunstancias. Recordemos que muchos han manifestado que no sabían si los centros de salud mental comunitario estaban atendiendo o no en el marco de la pandemia. Queda pendiente también que el Estado resuelva la situación de las personas con problemas de salud mental sin viviendas o apoyo familiar en situación de calle. Muchas veces es algo que también señalaron los usuarios en este formulario Google, probablemente por medio de los hogares protegidos, servicios de hospitalización temporal o lugares que les permitan pernoctar. Y para concluir, las principales recomendaciones. Al MINSA, en coordinación con la Dirección Regional de Salud de Cusco, se le recomienda supervisar la articulación del Plan de Salud Mental en el contexto de la COVID-19 Perú 2020-2021 con los planes de salud mental que cuenta cada establecimiento de salud, verificando, como señalé, la incorporación de indicadores, metas o plazos adecuados, porque si tenemos un plan cuya eficacia e implementación no se puede venir, entonces en realidad el plan no nos va a ayudar. Monitorear y supervisar la implementación de la guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias o comunidad en el contexto de la COVID, considerando el servicio diferenciado a las personas con discapacidad. También garantizar que las tecnologías de la información y la comunicación sean accesibles en todos los servicios de salud mental, en especial frente a situaciones atípicas como la emergencia sanitaria por el COVID-19. Cumplir con las metas del Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitarios e implementar los centros de salud mental comunitarios, hogares protegidos, así como asegurar y garantizar el funcionamiento de la UMA. Dotar de equipos de protección personal a los centros de salud mental comunitarios, en tanto, bueno, ahora todavía no estén vacunadas todas las personas y es necesario mantener justamente todas estas medidas de protección frente al COVID-19 aún, garantizar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios en los establecimientos de salud. Recordemos que estos son los componentes del derecho a la salud mental y que se debe tener en cuenta justamente la opinión de las personas usuarias, sus familiares y organizaciones de personas con discapacidad en la región. También garantizar la desinstitucionalización y reinserción de las personas con discapacidad psicosocial que cuentan con alta médica, pero que permanecen internadas en el Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II. Garantizar que las personas usuarias de este hospital ejerzan derecho a recibir información completa, oportuna y continua sobre su estado de salud mental. Recordemos que limitar esta información puede incluso significar un acto de discriminación, que incluso está sancionado por el Código Penal. Informar a la población sobre las redes de atención para personas con problemas de salud mental que existen en la región, para que conozcan justamente que existen estas redes, a dónde pueden acudir, en qué horario pueden acudir y qué servicios ofrecen, y aumentar los canales o vías de atención dirigidas a las personas con discapacidad, sus familiares o terceros. Muchas gracias, y eso sería todo de mi parte. Los dejo con la siguiente exposición. Muchas gracias, doctor Ponce de León, quien nos ha hecho la presentación de este informe en el marco de los 25 años que cumple la Defensoría del Pueblo. A continuación, escucharemos a María Luisa Rojas Astete, coordinadora de salud mental de la Geresa Cusco, quien expondrá sobre las principales barreras al ejercicio de la salud mental en la región Cusco. Adelante, doctor. Buenos días, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Te escuchamos un poco bajo. Sí. ¿Ahora? Sí te escuchamos, María Luisa. Ok. Bien, ante todo, muy buenos días a cada uno de ustedes. Solamente de repente así, en grueso modo, no es hacer la réplica, sino tal vez poner de conocimiento de ustedes, por ejemplo, que si bien es cierto, nosotros atendemos a todas las personas
y con mayor énfasis deberíamos de atender y brindar la atención con calidad y calidez a las personas con discapacidad. Y estoy segura que lo estamos haciendo. El problema es que no podemos, y los digo así, tal vez demostrarlo a nivel de evidencia, debido a que la estructura de la codificación GIS, incluso que es desde el nivel nacional, no nos da o todavía no se ha establecido una codificación para decir, por ejemplo, si te he atendido porque padeces de una enfermedad como por ejemplo esquizofrenia, no tengo ese código para ponerle qué tipo de persona con discapacidad es y es más, qué tipo de discapacidad tiene. Y ese es un problema que este año con la estrategia de personas con discapacidad que también trabajan acá en la DIRESA, estamos poniéndonos como meta a hacer este trabajo. ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Sí se escucha, María Luisa. Adelante. Está bien, es que sentí que me hablaban y no. Bien, entonces, estamos poniéndonos la meta de este año con esta estrategia que ya hace 2 semanas hemos tenido una capacitación a recursos humanos de salud mental, justamente en no solamente en las leyes internacionales, sino nacionales sobre el derecho de las personas con discapacidad. Y lo que vamos a proponer ya este año al nivel nacional es que dentro de la estructura de los formatos o de las codificaciones, vamos a plantear que también tengamos la codificación para también saber tener como evidencia cuánto de este universo que nosotros estamos atendiendo en los establecimientos de salud son personas con discapacidad y también por los distintos tipos. Actualmente no hay a nivel nacional, entonces ustedes podrán haber ido a los comunitarios y pedido esa información, seguramente no las han dado, y no porque no se brinda la atención, sino porque lamentablemente pues esto hay que priorizar, creo, este año a nivel nacional, ¿no? Y por otro lado, así de rápido, en relación, por ejemplo, a que se conoce de que solamente hay una referencia de las otras instituciones a los centros comunitarios. La ley de salud mental, la 30947, es tácita y indica en su artículo 2 de que corresponde al Ministerio de la Mujer, gobierno local, gobierno regional, sanidad, fuerza aérea, de salud, privados, semiprivados, aplicar la ley, ¿no? Y sus disposiciones. Y esto es considerando incluso la implementación de la reforma de salud mental. Y cuando hablamos de reforma de salud mental, hablamos de un modelo comunitario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el sector salud hemos implementado estos centros comunitarios para la atención de las personas que no tienen ningún otro vínculo con otra institución, como por ejemplo de salud. Estamos nosotros dedicándonos a la gente pobre y extremadamente pobre. Entonces, cuando nosotros vienen a nosotras a atenderse personas de salud, les atendemos la primera vez. Cuando vienen de la policía, ejército también les atendemos, pero luego les reorientamos a que ellos tienen un sistema de salud, porque obviamente no es nuestro público usuario. Y estas instituciones tienen que aplicar la ley. Eso por un lado. Por otro lado, también indicar que cuando nos dicen que solamente en algunos centros comunitarios se aplican las pruebas moleculares, la función de la normatividad de salud mental en centros comunitarios es la atención netamente en salud mental. Pero hay otro nivel de atención que se ha ocupado, por lo menos a nivel nacional y también a nivel de la región Cusco, en atender las pruebas moleculares. No se toman en cualquier institución, no se toman en cualquier establecimiento de salud, mucho menos en los comunitarios. Entonces, esto no cabería que fuera una observación porque no es la función, ¿no? Luego, de igual forma, también quería indicar, es cierto, la ley de las personas, la ley de las personas con discapacidad menciona que todas las instituciones tenemos que tener un poco todos los implementos e instrumentos como el uso del lenguaje, de señas, braille,
Pero eso no necesariamente es a nivel regional. Creo que sería también bueno que a nivel del MINSA se plantee que tenemos que empoderar, que tenemos que implementar bien la ley de las personas con discapacidad y que comencemos a capacitar al recurso humano en el uso del lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? Que hasta ahora, como a nivel nacional, no la tenemos, ¿no? Que nos gustaría, claro que sí, ¿no? Eso vamos a tener también que trabajar. Cuando decimos metas de hogares protegidos y centros de salud mental comunitarios, en casi 2 años y medio, Cusco, a nivel de otras regiones, rápidamente se ha comprometido a implementar este número de centros comunitarios y hogares protegidos. Es más, ¿no? Esas metas no dependen de un número. Por ejemplo, los centros comunitarios dependen de la buena voluntad del espacio físico que nos puedan dar en sesión de uso los centros comunitarios, los gobernadores locales. No es como un establecimiento común y corriente donde hay un presupuesto para elaborar el plan, comprar en terreno, la construcción. No, aquí somos pues huérfanos en este sentido. Más bien nosotros tenemos que ir, rogar, sensibilizar al gobierno local para ver si nos dan unos espacios físicos. Para esos espacios físicos nosotros ponerlos de los feo a bonito para ahí darles y brindar atención. Entonces, mal haríamos en tener una meta cuando no depende de nosotros. Si los alcaldes nos dan, también aún nosotros solicitamos desde las regiones al Ministerio de Salud, quiero un comunitario, quiero 2 comunitarios, quiero 4 comunidades, quiero 5 hogares protegidos, si son ellos y mediante economía y finanza que hacen las evaluaciones y nos dan el acceso a ese presupuesto para nosotros poner un local, otro local y otro local. O sea, no vendría a ser nuestro problema las metas, sino más bien el deseo de querer contar con más, qué mejor que si hubiera estos centros en cada una de las provincias, pero no solamente depende de nosotros. En relación a los EPPs, es cierto, yo quiero que entiendan algo, ¿no? Porque también cuando nosotros vamos a supervisar los establecimientos de salud, tengo que entender bien los problemas que hay al interior del establecimiento para yo hacer con mucho respeto un determinado informe. ¿Y qué pasa? El año pasado, por ejemplo, el presupuesto llegó casi a finales de febrero. Entonces, ¿qué ocurre con el presupuesto? No es algo que llegue y no tenemos que gastar. Lamentablemente, este presupuesto que llega, entra todo un proceso al gobierno regional donde hay que incorporar ese presupuesto y eso tarda. Luego, cuando este presupuesto se incorpora al sistema de una determinada red, por ejemplo, recién cuando ya esté en el sistema este presupuesto, recién las coordinadoras de salud mental tienen que rapidísimo hacer los requerimientos de compras, por ejemplo, de los EPPs, en este caso como ejemplo. Pero ¿qué ocurre? La propia ley dice que yo, si soy de un programa, no voy a comprar los 1000 barbijos y el otro programa va a comprar los 80 barbijos. Eso se llama fraccionamiento, es ilegal. Entonces, una de las situaciones por la cual se tarda en la compra de estos insumos y por ende en dar a los compañeros para su protección de ellos y de la población es pues que estas compras a veces entran por el excesivo monto de dinero porque se acumula de todos los programas, entonces estos caen, van a un proceso y a veces estos procesos caen, como ha pasado. Y acuérdense que cuando vino la pandemia, obviamente también es una cosa penada de que yo por necesidad compre un barbijo como se dio en el mes de marzo, abril, que los proveedores, querían vendernos un barbijo a 25, 30, 40, hasta 60 soles. Y acuérdense que, por ejemplo, la policía compró más o menos a ese precio y que ahorita legalmente están en problemas, ¿no es verdad? Nosotros no podíamos hacer eso. Entonces, ¿qué significa eso? Volver a hacer los procesos. Entonces, no siempre es cuestión de tener dinero e implementar y comprar, sino pasan estos procesos que esperemos, pues, que claro, posteriormente se han ido mejorando y esperemos que también pues, los presupuestos actualmente, si ustedes dicen hay EPPs, seguramente son los EPPs del año pasado, porque hasta el momento están volviendo a hacer los requerimientos corporativamente y vamos a ver cuánto tarda para que nos den, seguramente nos llegarán en agosto, ¿no? Y realmente nosotros como personal, en este caso de la direza, de las redes, siempre estamos reclamando a los compañeros de logística
sobre estos plazos tan lejanos, ¿no? Para tener estos materiales. Entonces, eso es en cuanto a los CPPs, he hablado de las metas, y más bien, si me permiten hacer una presentación rápida, que dentro de la presentación seguramente van a haber muchas de las cosas que han tenido a bien darnos a conocer, que de repente por tiempo, sí, vamos a superar. No estamos bien, somos nuevos, tenemos 2 años y medio, somos niños, pero con vuestro apoyo, recomendaciones y observaciones seguramente vamos a mejorarlas. Si me permiten, por favor, pasar el material. Listo. Para comenzar, se hablaba de presupuesto. Quiero un poco hacerles entender esto. Por ejemplo, me voy a ir para ganar tiempo al presupuesto que ustedes indican del 2020. La Red Norte sí ha recibido 5 millones. Voy a creo que solamente dar ejemplo de una red para que ustedes conozcan. 5.415.426 en la página amiga. De este dinero, en donaciones y donaciones y transferencias, que no es de salud mental, es una bolsa grande de medicamentos, ¿no? Son 284.000. O sea, de esos 5 millones no puedo tocar como salud mental los 284.000 soles. Luego, tampoco puedo tocar de esos 5 millones y pico, la genérica 21, que es 1.304.192 soles, porque es el pago de las personas nombradas, es intocable, ¿no? Luego, acá sí puedo tocar de este CAS. CAS, fíjense, 2 millones, lo dijo el compañero que me antecedió, casi el 90 y tantos % de recurso presupuestal se va al pago de contrato CAS. Miren, 2.965.965 es lo que cuesta pagar a los profesionales. No solamente de los centros comunitarios, estamos hablando de todo uno de los establecimientos donde tenemos personal de salud mental, que en algunos, de acuerdo al nivel, que es el 1 y 2, donde la norma no nos permite tener un psicólogo, pero sí contamos con un médico o una enfermera responsable de salud mental. Ahora, bienes y servicios, los 577.598 son para compra justamente de lo que son materiales, insumos, ¿no? Y la genérica 26 es una genérica especial porque con esto podemos comprar computadoras, muebles, equipos. Entonces, esto, como ven al lado izquierdo en ejecución, se ha ejecutado, sí, pues al 90 y tantos, se podría decirlo efectivamente, ¿no? Eficientemente no lo diría, porque ahí justamente habría que analizar muchas situaciones. La pandemia ha sido lamentablemente una situación en la que han salido decretos de urgencia a cada momento, y ha habido varios decretos de urgencia el año pasado comenzando donde se disponía que si faltara presupuesto para el tema de COVID, que era la prioridad, ¿no es cierto?, se podía tomar de cualquier estrategia, y obviamente estamos hablando también de salud mental, y eso es lo que pasó. Mi persona, las compañeras del Hospital Regional de Salud Mental fuimos, vamos a decir eso, hasta pelear, ¿no? Con el director, con las personas que llevan administración, pero no sacan la norma o el decreto de urgencia. Igual, el decreto de urgencia dice que el COVID es la prioridad nacional y también mundial, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es, bueno, el primer piso donde está el área de ambulatoria, o sea, las personas que entran, se atienden y se van, y también la unidad de día, fue utilizada justamente con el personal de COVID, porque no tenían otro lugar, ¿no? No podían estar en todo el hospital para evitar contagios. Entonces, se fue tomada, diría, porque nosotros, desde que el momento que el director y sus funcionarios dicen, se va a tomar esto por estas acciones y porque la emergencia me lo permite, nosotros no podemos hacer otra cosa. Lo que se hizo es hacer las acciones de atención ambulatoria en el 4º piso. Por lo tanto, ahí es donde no se tuvo, lamentablemente, el tema de la atención en hospitalización. Pero sí, algunos pocos pacientes que venían, porque no todos, incluso hoy en día, no quieren ir por el miedo a contagio, se atendían en emergencia o se atendían en medicina, ¿no? Eso no, porque la ley lo dice, que no solamente tengo que hospitalizarlo en lo que es el ambiente y la estructura de salud mental. La ley dice que yo tengo que utilizar, si es adolescente, lo puedo poner incluso con internamiento a pediatría, ¿no? Ahora, sí, pues la pregunta era,
Pero si no ha habido atención, ¿cómo se ha gastado este dinero? Este dinero al profesional, el profesional que ha tenido que no, por ejemplo, de enfermería y de técnico de enfermería, han tenido que ir y entrar como soporte al trabajo de COVID porque muchísimos del recurso humano de enfermeras y técnicas de enfermeras tuvieron COVID. Y muchísimas de las personas son mayores de edad, por lo tanto estaban en casa. Alguien tenía que atender a este grupo humano de población que tenía el COVID. Y es por eso que desde la dirección dispone de que este recurso humano vaya. Entonces se le seguía pagando, o sea, se seguía utilizando el dinero. En relación a las compras, obviamente, con atención y atención se han comprado. Ahí están las compañeras desde diciembre que han vuelto, se han arreglado, han acomodado sus cosas. Entonces, a veces no es cuestión del recurso humano que tenemos, sino es el de los funcionarios, ¿no? Que están arriba, que toman las decisiones de tocar, jalar, pero no creo que haya sido mal uso, eso sí, porque todo es evidente y todo está en el sistema, ¿no? Eso como respuesta nada más. Luego podría decirles, si me pasan por favor la hojita, les voy a agradecer. El siguiente, por favor. Bien, acá es más o menos, de acuerdo al plan COVID que nos mencionan, es cierto, tal vez no hayamos tenido en los comunitarios que se han visitado o la persona a quien ustedes han entrevistado, tal vez no tendría todo el conocimiento porque hay varias áreas, ¿no? Y todas deberían estar con un trabajo integral, pero todavía como que hay personas que se encierran en su lugar, que no, y eso también nos toca trabajar, no solamente en las áreas del centro comunitario, de todo nivel, ¿no? Pero sin embargo, este es el trabajo que hemos hecho con la población, con recurso humano, con equipos de primera respuesta, y estas tareas son las que están dentro del plan. Coordinaciones multisectoriales, hay evidencias, más adelante les voy a mostrar actividades home center que hemos puesto no solamente acá en Direza, sino en los centros comunitarios. Después, las atenciones mediante telemonitoreo, seguimiento, registro, que al principio es cierto. Lo que ha habido es una atención justamente porque la población no venía. Entonces, se dijo que se atendiera y se vaya a hacer las visitas, no en todos los establecimientos, ¿no? Ningún establecimiento comunitario a nivel nacional se parece a otro, ni siquiera en su formatería. Es una estructura muy especial, ¿no? Y ellos se adaptan de acuerdo a su localidad, por eso que hay cosas que no tienen que ser iguales en todas. Se ha apoyado apoyo de los centros comunitarios a sus pacientes con bajos recursos, con víveres, han hecho coordinaciones con los gobiernos locales para que también a ellos se les brinde alimentos, sobre todo a aquellos que tienen bajos recursos, ¿no? Igual se ha atendido, acuérdense que cuando vino el primer caso de la muerte del señor mexicano, pues lo que hicieron al momento era cerrar fronteras, después aperturaron y a esas personas tenían que estar en un aislamiento y encierro en hoteles y en lugares como Tupac Amaru o como los colegios o como el Estadio Garcilaso. A ellos se fue a atender, los comunitarios fueron a atender. Entonces, se podría decir que también se han hecho perifoneos, se ha trabajado con radio, televisión y prensa y lamentablemente nunca es suficiente. El hecho de que personas no conozcan nunca es suficiente, porque yo preguntaría, ¿tendrían radio, mirarían televisión? ¿Por qué modo te gustaría enterarte? Eso también vamos a trabajar para mejorar y que, por cierto, tampoco tenemos presupuesto dentro del monto que ustedes han visto para trabajo con medios masivos y los medios cuestan. Y si nosotros hemos trabajado con medios es porque los hemos sensibilizado, porque les hemos tocado el corazón, porque seguramente hay amistades, ¿no? Y en recursos humanos hemos trabajado, hemos capacitado al personal en todas las guías técnicas nuevas que han salido. Tenemos las evidencias, ¿no? Se han hecho coordinaciones con las ejecutoras, los establecimientos, los centros comunitarios para que tengan las evidencias mediante estos registros que nosotros tenemos como sistema, ¿no? Se han hecho las visitas domiciliarias, ¿no? De repente no a la cantidad que debería de ser cuando no estamos en situación de pandemia, ¿no? Pero también el personal se cuida o como también iban a las casas y no nos dejaban entrar.
No las dejaban ingresar a su sala, a su patio, para hacer un tratamiento. O sea, nosotros no vamos y ponemos una inyección que le puede poner en la puerta, no. Nosotros tenemos que tener una privacidad, ¿no? Un confort, un tiempo más prolongado para atender este tipo de personas. Entonces, sí, tenemos también las evidencias de las capacitaciones en las distintas guías y obviamente la implementación todavía está en proceso, ¿no? Igual, se ha trabajado con los equipos de primera respuesta, no solamente con los médicos, se ha trabajado con la policía, se ha trabajado con los establecimientos, con las municipalidades, etcétera, etcétera. Pasamos, por favor. Si pasamos la lámina, gracias. Entonces, acuérdense que esto tenemos como la red, ¿no? Y la verdad, con ustedes me acabo de enterar que tengo metas, porque en realidad nosotros suplicamos para que nos pongan más comunitarios, en este caso MINSA nos dé y Economía nos dé más plata, ¿no? Que por cierto, este año he pedido como 4 comunitarios, 3 unidades de hospitalización, más hogares protegidos, pero ya no se nos han dicho de que parece que papá gobierno está requiriendo pues este presupuesto y tampoco está mal para lo del tema de la vacuna, y es por eso que tal vez recién al otro año accedamos a que tengamos aquellos números de centros comunitarios y hogares protegidos y hospitalización que deseamos como región Cusco. Sí, lo deseamos, solo que no nos mandan dinero, y que tampoco depende del MINSA, es de toda una estructura de gobierno, ¿no? Y bueno, hasta la fecha, en 2 años y medio, lo que otras personas han tenido en 4 años en otras regiones, nosotros tenemos pues 9 centros comunitarios, 1 unidad de hospitalización de salud mental y en adicciones, un hospital de día nuevo, 2 hogares protegidos. Pasamos, por favor. Bien, hablando del hospital regional, es bueno y me alegra mucho estar con ustedes y socializar para que tengan idea que hasta para poner hospital no es cuestión de que solamente se tenga plata, no, primero se consigue el espacio físico y para, por ejemplo, como ven esta foto en el antes, ese era el espacio físico que nosotros tuvimos que un poco más pelear porque las compañeras, este era un espacio de reunión de las compañeras enfermeras del hospital regional, la mayoría de recursos humanos del hospital, comenzando para entonces con el médico jefe, director, eran personas que tenían un estigma con el tema de salud mental. Ellos decían, oye, pero los locos se van a tirar del 4.º piso. No, miren, este lugar al final tuvimos que rogar, porque esa es la palabra, discúlpenme, a nosotros nadie nos da. Tenemos que rogar, tenemos que pedir, justamente porque confiamos y más allá de cumplir un plan y una meta, no, es porque nosotros estamos involucrados en el tema de salud mental y lo hemos puesto con este presupuesto, como ven en la nota del medio, con camas de último modelo. No hay un hospital así en Cusco, ni siquiera en Max Salud, que se atiende. Y obviamente la atención, como ven, las camas de día están así y en el día están los pacientes haciendo terapias. Es distinto a otros hospitales donde el paciente generalmente, ya sea de ginecología, de todos, todo el día está en la cama, ¿no? Acá no, es otro tipo de trabajo, ¿no? Y como ven, ahí está el presupuesto. Igual, el 2020, por ejemplo, han recibido 1.904.000. De eso solamente nos corresponde para recursos humanos, para compras y servicios, 36.000, no es nada. 36.377 y 1.661.000 netamente al pago de lo que es recurso humano. Pasamos, por favor. Entonces, acá, como dicen, es cierto, no depende de nosotros, hemos peleado, la palabra es así, mi persona también, en la que ¿por qué nos tocaron a las enfermeras, a las técnicas? Porque si yo no tengo enfermeras y técnicas, ¿quién se queda a hacer las guardias en el 4.º piso si tengo hospitalización? Eso por un lado. Nos quitaron o utilizaron por el tema de COVID esos espacios de primer piso, así que tuvimos que irnos al 4.º piso, ¿no? Incluso por ahí también nos querían esta sala de salud mental y hospitalización quería ser tomada para que sea una sala de hospitalización de pacientes COVID. O sea, no fue fácil, ¿no? Pero son estas situaciones que se dan, compañeros. Pero sin embargo, también las compañeras del hospital han realizado actividades. Es cierto, desde noviembre, diciembre que han ingresado, los pocos que quedaban, ¿qué hacían? Entraban al ambiente de COVID. Ahí tenemos las fotos. En la del medio trabajaban con el recurso humano, porque el recurso humano salía estresado, salía con depresión al ver morir a tanta persona. Son seres humanos. Pasamos, por favor.
Tal vez en los planes no hayan sido tácitos los compañeros en poner las actividades, pero no significa, compañeros de Defensoría, que no lo hagan. Vamos a conversar con ellos para ver de alguna manera cómo entramos en la unificación como recomendación que ustedes lo han dado, pero no es que no hagamos, sí lo hacemos. Por ejemplo, en el Centro de Salud Calca, así nos dieron, miren el antes, así nos dieron, porque nadie creía en el tema de comunitario. A nosotros, ni siquiera nuestro director regional va y dice, a ver, agarren este establecimiento y que acá sea. No, nosotros de salud mental tenemos que buscar, miren, así nos dieron, así lo recibimos y luego lo pusimos porque creemos en el cambio cuando se trabaja con corazón. Sin embargo, en el plan que ustedes mencionan, de repente no han tenido tiempo a ver minuciosamente, pero en la página 4 sí dice fortalecer la salud mental del personal de salud, usuarios del centro de salud mental y la población en el manejo de emociones de cuidado durante COVID, ¿no? Aquí está, y en la página está en la 4 y en la 6. Sí está, compañeros. De repente, como dije, no hemos visto los objetivos principales, pero en muchos están en los específicos, ¿no? Y acá tenemos, en esos específicos, coordinar con el Home Center de Direza, porque acá pusimos un hall para la atención de casos, Home Center de la Red Norte también, porque ahí nos llamaban de los hoteles del estadio, las personas que ya querían incluso suicidarse porque no querían estar más en el encierro, ¿no? Teníamos que trabajar con esos equipos, hacer el monitoreo y seguimiento a pacientes que se atienden en los comunitarios de Calca de manera continua, asegurada y razón, está en el plan. Los casos detectados con problemas de salud por las instituciones serán derivadas del personal correspondiente, ¿no? Y sensibilidad mediante la difusión, radio, televisión, que como dije anteriormente, no tenemos recurso presupuestal para eso, y nos valemos de la sensibilización de la prensa, que ustedes saben que para dar un anuncio cobran muy caro. Pasamos, por favor. Gracias. En relación a Virgen Asunta de Calca, no quiero que ustedes vean que sientan que estoy haciendo una réplica, no. Quiero mostrar de que, si bien es cierto, el plan vamos a mejorarlo, pero sin embargo, las acciones sí se están dando. Y acá tienen las evidencias, ¿no? Al principio, seguramente sí, pues hemos atendido. Iban algunas personas a hacer la atención presencial, algunas lo hacían por teléfono, si venían los pacientes se le atendían, se hizo un triaje diferenciado de salud mental, y acá se ha trabajado, ¿no? Con estos equipos que son pues como la policía, Serenazgo, el ejército, bomberos, las personas que dan la primera respuesta, ¿no? Sí se ha trabajado, y con establecimiento de salud, como pueden ver. En los pocos minutos que ustedes me han dado, tenemos muchísimas más evidencias que cuando ustedes gusten las podemos de repente compartir. Pasamos, por favor. Quillabamba, si ven las dos primeras fotos donde dice antes, así era Quillabamba. Eso era lo único que podían dar para las personas que tenían problemas de salud mental. Tenían miedo, no había lugares, no había establecimientos de salud, aunque sea los viejitos que nos pudieran ofrecer, no. Acá no es que la meta y el MINSA te dice ponlo, no, nosotros lo ponemos. Entonces, esto es lo que nos dieron, pero nuevamente hemos creído en la capacidad que de lo feo podemos hacer un cambio, como lo ven ya en el ahora. Aquí están estos servicios, así como los han visitado. Y esto ha sido, pues, cosa de recurso humano, ¿no? Y que ha tenido que también ayudar en esto, ¿no? Y bueno, y como dice acá, pues, al inicio de la pandemia, sí es cierto, se ha atendido con miedo. Esto del miedo nos ha caído a todos, ¿no? Al personal de salud. Habían atenciones de manera presencial y virtual, que con el tiempo se han ido cambiando, porque seguramente si ustedes visitan ahora, muy a pesar que continuamos con la pandemia, los establecimientos están abarrotados, porque ya hay una atención presencial y mayor cuidado y protección. En relación a los medicamentos, la mayoría de los comunitarios han establecido de que si no vienen los pacientes a buscar su medicamento, entonces tenemos que nosotros ir a su domicilio y brindar ese medicamento. ¿Por qué? Porque estos medicamentos de salud mental son especiales, llegan a nivel de su cerebro, de sus
receptores, ¿no es cierto? Y no podemos hacer de que un solo día no estén sin ellos. Las terapias no valdrían nada si también no hubieran estado mixtas con los medicamentos. Por eso es que se tenía que ir, ¿no? También se gestionó en Quillabamba, ellos fueron líderes, también lo hicieron los otros comunitarios, en ir al municipio y asegurar que a las personas pobres, extremadamente pobres, y más si eran del servicio que visitaban, en este caso pacientes, se les ponga en la lista de alimentos. Sin embargo, también con empresas consiguieron canasta de alimentos y ellos iban con su propio peculio, porque nosotros no tenemos carro. Si la ley dice poner al personal de salud movilidad, mentira, eso no se ha dado en ningún lado, compañeros. No se ha dado. Entonces los compañeros han tenido que ir, sobre todo en Quillabamba, no solamente al mismo Quillabamba, han tenido que ir a varios lugares lejanos a llevar a los pacientes porque no venían, ¿no? A mirarlos, a brindarles la atención y también llevarles un poco de ayuda, ¿no? Y obviamente también, como los otros comunitarios, se han realizado campañas de prevención, radio, televisión. Pasamos, por favor. Como ven acá algunas evidencias fotográficas, ¿no? De los alimentos, del recojo, de las visitas domiciliarias. Pasamos, por favor. Igual, Santiago sí ha tenido algunas observaciones al igual, tal vez los planes estamos claros de que hay que mejorarlos, pero también queremos que ustedes noten que lo que no está en un plan no significa que no se hace, acá está, pero sí lo vamos a mejorar. Igual hemos recibido este ambiente, era un urinario cuando fuimos a pelear para que tengamos este comunitario, no como meta, sino porque no necesitaban las personas y porque si yo no conseguía el lugar, MINSA no me manda presupuesto, ¿no? Entonces, toda una lucha. Y luego pusimos, pues, como ya ustedes lo han visitado, ¿no? Entonces, aquí igual, cuando se dio la pandemia, estos centros son pequeños, no son grandes, no son muy ventilados y desde ya lo que nosotros hacemos es, se les dijo que tengan, en este caso carpas, como hay poco espacio, se dijo que tengan carpas para tener un triaje diferenciado y al interior siempre había un ambiente para atención de estas personas, ¿no? Sí se ha dado, se han atendido mediante las telemonitoreos, con trabajo remoto también presencial, y cuando ya comenzaron los pacientes a venir, definitivamente los compañeros no han dejado de trabajar, aunque muchos de ellos han tenido contagio, no voy a decir en establecimientos, simplemente tal vez en la calle, en el carro, no sabemos, han tenido los 15 días de tratamiento y permiso y luego nuevamente han regresado y estamos trabajando. Igual han hecho las visitas domiciliarias y también se les pide que vengan, ¿no? Si es caso lo requiere. Pasamos, por favor. Para hacer las visitas domiciliarias, como ven, no tenemos ambulancia, no tenemos moto, ¿no? Entonces, no se ha cumplido, como la ley en pandemia se dijo, ¿no? Que se tiene que dar movilidad al personal. No, nadie lo ha hecho, creo que ninguna institución. Entonces, lo que tenemos que hacer es valernos del trabajo multisectorial. Uno de ellos es nuestro gran aliado, la policía. Ahí ustedes están viendo a la compañera que les llevan a los cerros, ¿no? A buscar a los pacientes, a darles de repente algo. También tenemos ahí los pacientes que sí vienen, ¿no? Pese al miedo a atenderse, también los atendemos, los educamos, iniciando con el lavado correcto de manos, las visitas domiciliarias, que los compañeros caminan, ¿no? Y también las atenciones de manera presencial y aquellas por teléfono, que está en el plan, de repente, en el plan nacional, que de repente los compañeros han obviado tal vez, pero sin embargo las acciones se están dando. Pasamos, por favor. El Centro de Salud Mental Comunitario ANTA. Como ven, la primera imagen, las dos primeras imágenes ANTA. Así nos dieron. ¿Saben qué creo? Que nadie cree en el tema de salud mental. Pero les estamos demostrando que sí es un problema de salud pública. Nos dieron esta imagen, nos dieron ese parque, y ahí lo trabajamos todos, incluida la que habla, lo pusimos tan bonito con el presupuesto que ahora es un lugar realmente que merecen las personas que vienen a atenderse, ¿no? Entonces acá también se podía decir que no contamos con asistentes, creo que tenemos de los 6 comunitarios, diría incluso de los 9, 2 a una asistente social.
En la región Cusco, en las universidades que tenemos, no hay la carrera de asistencia social. Entonces, es bien difícil encontrar, cuando hacemos las convocatorias, que no es una, no es dos, son varias, no hay personal de asistencia social. Entonces, el perfil desde el nivel nacional, porque siempre estamos en coordinación, se dijo que sea asistencia social y o enfermera. Entonces, la mayoría de las asistencias sociales que tenemos en los centros comunitarios son compañeras enfermeras que obviamente pasan por el tema de capacitación y seguramente no va a ser igual como aquella que está capacitada en lo que es asistencia social, pero sin embargo, sí, ustedes han visto que hay dos establecimientos donde se está trabajando mucho con la parte de acceso al beneficio económico y otros, ¿no? De la población usuaria. Y hablaremos igual, los hemos escuchado, para nosotros hacer que todas las compañeras, independientemente de la profesión, pero que están haciendo esa función, trabajen con aquellas personas que requieran estas asistencias. Pasamos, por favor. Doctora, disculpe, no sé si ya está por terminar porque nos hemos excedido un poco de los tiempos previstos. Sí, me faltan los dos, creo que dos establecimientos y ya termino. Ay, sí, le agradecería que fueran breves porque tenemos el tiempo cronometrado para todos los participantes. Gracias. Ok, está bien, gracias. Pasamos, por favor. Bien, Sicuani, como ven, también cómo nos dieron, cómo lo pusimos, ¿no? Igual que todos, se trabajó con miedo, con temor, remotamente, pero también no se dejó de atender a aquellos que venían de manera presencial a atender. Había que tomar estrategias para aquellos que no vinieran y que requerían medicamentos. Se tenía que ver de qué manera se llegaba estos medicamentos a su domicilio. Y también trabajaron como todos, casi tienen, como ven, un prototipo de trabajo, ¿no? Algo parecido, pasacalles, radio, televisión y prensa, pero vemos que no llegamos lamentablemente a toda la población. Pasamos, por favor. Bien, como ven, sí se hacen las atenciones asistenciales. Pasamos, por favor. Y bueno, esta es la última diapositiva que voy a mostrar, porque creo que del Centro de Salud Mental Comunitario, justamente la compañera Claudia es la que va a dar a conocer qué actividades se están dando y qué hay que superar de aquellas observaciones que ustedes nos han brindado, pero es la misma lógica. Como ven, estos lugares nos han dado así y los hemos puesto de la hora, lo que nos permite pues trabajar y dar por lo menos una atención cálida, y que nos falta mucho todavía, y bueno, nos comprometemos a hacer estos cambios el presente año. Con eso termino, muchas gracias. Le agradecemos mucho por su participación y por la información que nos ha proporcionado. A continuación, tenemos a Claudia Yabar, jefa del Centro de Salud Mental Comunitario de San Sebastián, quien nos va a presentar los principales retos y desafíos para la atención de la salud mental en Cusco. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, los representantes de la Defensoría del Pueblo. María Luisa, quisiera saber, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Sí, la podemos ver. Ay, listo, perfecto. Entonces voy a empezar a contarles. Nosotros somos el Centro de Salud Mental Comunitario de San Sebastián y hemos realizado diferentes actividades durante la pandemia. Si bien es cierto, antes de toda esta situación somos personas que atendemos personas. Y quiero aprovechar la situación y el momento para agradecerle pues a María Luisa, a Noelia, al Nacional, a nuestra sectorista, la señora Luz Aragonés, al doctor Yuri Cutipe, porque durante todo este proceso de adaptación a esta nueva normalidad, hemos empezado a trabajar y a poner el hombro. Si bien es cierto, hemos tenido una serie de dificultades, hemos afrontado estas dificultades con paciencia, buen humor, con mucho cariño, y quiero agradecerle a todo el equipo, y estoy segura que son todos los compañeros de los diferentes centros de salud mental comunitario que han puesto el hombro. Y estamos para servir, y nos hemos dado cuenta que realmente esta carrera, esta actividad, la hacemos con mucho cariño, pues que hemos nacido para eso, ¿no? Y hemos aguantado igual que todos y hemos tratado de darle la solución
a cuántas dificultades se han ido presentando en el camino. Nosotros tenemos muy claro sobre todo el artículo 8 de la ley 3947, y es por eso que durante la pandemia hemos tratado de cumplir al pie de la letra con todo lo que requiere la ley de salud mental. Tenemos una página en Facebook porque realmente hemos tenido que empezar a utilizar todas las TICs, absolutamente todas, para estar de acuerdo a la altura de la necesidad de nuestros usuarios. Si bien es cierto, la salud es una situación importante, primordial, tenemos que entender que el perfil del usuario con dificultades en salud mental es otro. Otras son sus necesidades. Entonces nosotros tenemos que tener la holgura, la apertura, la versatilidad para poder brindar el soporte necesario que requiere cada usuario. La pandemia para nosotros ha sido un reto, definitivamente. Al principio, durante la inamovilidad, varios de nuestros usuarios, por sus características patológicas, tenían el temor. Si ya la población estaba insegura, en ellos los niveles de ansiedad, de estrés, se incrementan al 1000 por 1000. Hablar de cada uno de los usuarios, pues es contar una historia diferente. A esto tenemos que agregarle que Perú tiene muchas peculiaridades. Aún así, nuestra región, ¿no? Es decir, yo me voy a permitir hablar por mis compañeros de la convención. Sabemos que de todas las lenguas originarias del Perú, en la convención se encuentran 4 de 6. Entonces tenemos también que cumplir esa necesidad. Las ubicaciones geográficas, tanto en San Sebastián como en Santiago, la población es migrante y flotante, se está moviendo constantemente. Y eso quiere decir que aún en la pandemia, nuestros usuarios se han estado trasladando, mudando. ¿De acuerdo? De barrio a barrio. Si de pronto estaban hacia la vía expresa, que es en la zona sur, pues de pronto se iban al Alto Cusco, que es el otro extremo de la ciudad, de la ciudad dentro de nuestro distrito. Entonces son peculiaridades de nuestra población, y entonces tenemos que estar a la altura, vuelvo a repetirlo. En nuestra página de Facebook, que ha sido, en realidad es uno de los medios en los que captamos usuarios y por el que nos estamos comunicando constantemente, aparte de nuestra página web, hemos empezado a elaborar material audiovisual, dándole, no solamente recordando las fechas importantes en prevención, en promoción, sino que también dándoles opciones para que ellos puedan, pequeños tips, ¿no? Para que puedan emprender o realizar en su día a día, ¿no? Entonces, todo el tiempo hemos estado elaborando material audiovisual constantemente, no solamente el calendario que nos da la OMS, sino también el regional. Hemos fortalecido el sentido de pertenencia, identidad como factor protector para nuestros usuarios. Durante estos 3 años nos hemos dado cuenta que el sentido de pertenencia de nuestros usuarios es un gran aliado. Saber quién soy, de dónde vengo, a dónde pertenezco, los ha ayudado también a ellos a fortalecer su autoestima. Nosotros trabajamos en redes, nuestra intervención comunitaria siempre está orientada para que cada usuario elabore una red de soporte social. Ellos no están solos, ¿de acuerdo? Entonces hemos realizado diferentes actividades en las que ellos han participado, ¿no? Hemos hecho concursos por el Día del Cusco, por el Día del Niño, por el Fiestas Patrias. Hemos tratado de darle actividades a nuestros niños. Los extrañamos muchísimo a nuestros usuarios. Poco a poco estamos tratando de volver a atender como antes con los protocolos. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, por la característica y su perfil patológico, a ellos también les cuesta retornar o venir de manera presencial. Durante el primer mes de pandemia empezamos a elaborar barbijos, empezamos a indagar, a ver qué tipo de barbijos se necesitan, porque como bien lo dijo María Luisa, si nosotros como personal de salud no teníamos acceso a los barbijos, ¿qué iba a pasar con la población? ¿Qué iba a pasar con nuestros usuarios? Entonces, como siempre hemos realizado diferentes actividades en todos los comunitarios, pero particularmente en
hemos tenido la donación de diferentes personas que nos dieron materiales que podían servir como protectores faciales. Así que empezamos a elaborar protectores faciales. Empezamos a intercambiar estos protectores faciales por productos, puesto que de pronto nuestros usuarios pudieron aguantar un mes sin trabajar, pero los alquileres, la mayoría de nuestros usuarios, como lo dijo nuestra coordinadora, la señora María Luisa, son personas de escasos y bajos recursos. Y de pronto tenían que pagar el cuartito, el alquiler, los alimentos. No tenían ni teléfonos ni dispositivos para acceder a las clases virtuales. Entonces empezaron a tener dificultades. Y entonces cuando nosotros empezamos a llamar y reprogramar, saber cómo están, en qué situación están de nuestros dispositivos, ¿no? Empezaban a decirnos que su mayor preocupación era que se les estaba acabando el poco o escaso dinero que tenían. Bueno, como les vuelvo a repetir, siempre hemos trabajado en redes, los barbijos nos ayudaron muchísimo, y bueno, tratamos de empezar una campaña de ponle actitud al COVID. Sí, la situación está difícil, pero vamos, confiemos, vamos a salir de esto si estamos juntos. Y así es que nos juntamos para entregar canastas. Para ello, agradecerle también a las personas que conocen y sabían de nuestro trabajo, porque ya veníamos elaborando un aproximado de 2 años, como la Clínica Parto, siguieron donando. A título personal, institucional, siguieron donando a cambio de los barbijos. Y estos productos, al igual que todos los comunitarios, porque trabajamos en redes, trabajamos en equipo, pues nos permitió llegar a nuestros usuarios, los más necesitados. Sabemos y estamos conscientes que estos simplemente fueron días en los que ellos se permitieron oxigenarse, darles un pequeño respiro, ¿no? Algunos usuarios que estaban lejísimos, como dice María Luisa, si bien es cierto, no tenemos movilidad, pero trabajamos en redes, pertenecemos como establecimiento a una microred. Esta microred a la red de servicios de salud puede ser Cusco Sur, Cusco Norte, La Convención, Sicuani, Canchis, etcétera, etcétera, y haciendo las gestiones, obviamente nos han facilitado en los primeros meses las movilidades. Luego, cuando la pandemia incrementó, obviamente ha sido de todas maneras ha generado dificultad, porque ya habían personas enfermas, había que recoger cadáveres, o sea, ya era más complicado el uso también de la movilidad. Pero a cuantos pudimos llegar, lo hicimos apoyando con las cosas y productos recaudados. Sí, María Luisa dijo que efectivamente hemos utilizado los medios de comunicación para no solamente promocionar nuestros servicios, sino para que la población sepa que habíamos para esto implementado diferentes estrategias que nos permitan llegar a ellos y acompañarlos en todo su proceso y no dejarlos solos. También hemos realizado actividades como el EDAPS, que es Equipo de Acompañamiento Psicosocial para el Personal, porque quiero que recuerden una cosa, somos personas atendiendo a personas. De pronto en la pandemia no nos vimos ajenos a perder personas, familiares, a necesitar oxígeno, a contraer el COVID. Y entonces también teníamos que estar nosotros como comunitario para nuestros compañeros de las diferentes instituciones, no solamente dentro de nuestras redes de servicio de salud, sino también con los compañeros de otras instituciones, tanto la policía, la municipalidad. Para el Día de la Salud Mental decidimos hacer una actividad y bueno, hicimos una bicicleteada, empezamos a promover y a fortalecer. Primero, no recomendamos algo que no funciona para nosotros como establecimiento al resto. Entonces empezamos a implementar y aprendimos todos en este establecimiento, lo tengo que comentar y compartir, me voy a dar esa holgura, me voy a dar ese permiso de que todas las personas que ven en la fotografía somos personas que hemos aprendido a montar bicicleta porque teníamos que movilizarnos, no habían carros. Y teníamos que retornar a nuestros hogares, a nuestras viviendas, porque no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de, excepto, claro, uno que otro compañero que ha tenido el COVID, que merecía el descanso porque es su derecho, todos hemos trabajado todos los días durante la pandemia, sin descanso y siempre con la predisposición de adecuarnos a las necesidades por las que atravesaba la población. Así que aquí hemos aprendido en pandemia a manejar bicicleta. Los mercados no dejaron de funcionar, así que la violencia no dejó de existir y teníamos que ir a donde estaban las amas de casa.
¿de acuerdo? O las mujeres, que son quienes más son víctimas de violencia, y hemos acudido a nuestros mercados, claro, siempre con los protocolos respetuosos, para seguir informando y seguir trabajando en todo lo que es prevención, igual a los parques, o donde hay pequeñas ferias dentro bueno, de nuestro ámbito de intervención para trabajar, por ejemplo, actividades por el Día de San Valentín, trato versus mitos de amor. Y porque la población, no es que por la pandemia ya no hubo violencia, ya no hubieron niños perdidos, ya no hubo trata, la situación siguió siendo la misma y nosotros teníamos que estar a la altura, como les dije al principio, y teníamos que salir. Claro, aquí ya tenemos los CPPs, ya tenemos más cosas, porque ya tenemos más claro cómo es que podemos hacer el trabajo en campo. Durante la pandemia, si bien es cierto, varios de nuestros usuarios tenían temor de salir de sus casas, de movilizarse, el equipo y la unidad de enfermería se encargó dentro de la distribución de tareas en repartir la medicación y la dotación necesaria para nuestros usuarios. Aquel entonces todavía no contábamos con el comunitario de Guaro, así que dentro de nuestra jurisdicción estaba trabajar y hacer las coordinaciones de Urcos a Cusco. En el caso de Paucartambo, en el caso de Paruro, los compañeros que seguían viniendo para recoger diferentes insumos, coordinábamos con ellos para que ellos les lleven a nuestros usuarios. Y aquí están las imágenes, ¿no? Las compañeras fueron a los hogares, había que fortalecer el lavado de manos, que para aquel entonces era una dificultad dentro de nuestros usuarios. Ahora yo considero que nuestros usuarios conocen más las técnicas, ¿no? Tenemos a las licenciadas caminando, hicimos una hoja de ruta, pues que no podíamos llegar a la casa de ellos, así que buscábamos en la ruta que ellos bajen a ciertos puntos, ¿no? Bueno, obviamente copiamos esta estrategia de salud. Y ahí pueden ver cómo también en la fotografía del medio está una de las compañeras coordinando con la compañera del establecimiento de salud de Urcos, porque habían personas que, bueno, vivían en lugares más alejados que iban a bajar a Urcos para recoger su dotación de medicación, ¿no? Aquí están las compañeras repartiendo. Definitivamente sí, pues no sabíamos que iba a pasar un evento universal de esta magnitud, así que tuvimos que ponernos al día y manejar. Al principio, obviamente, imagínense que el Estado nos dé dispositivos a cada servicio. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Con las cosas que teníamos, que era cada una con su dispositivo y de acuerdo a la agenda, porque trabajamos con un sistema de agenda de citas, llamar a los usuarios, algunos reprogramarlos, como siempre, con el consentimiento de cada usuario y que nos permita además explicarle cuál iba a ser la nueva estrategia de trabajo, si es que iba a ser presencial o quizás si es que ellos iban a acceder a la llamada del WhatsApp, la videollamada o el mensaje, los audios. Entonces hemos empezado a trabajar de manera remota, en algunos casos, y lo otro pues presencial, llamándoles, escribiéndoles, qué sé yo, buscando qué podían ellos, qué cosa para ellos era cómodo, ¿no? De todas maneras, hemos elaborado una ficha de consentimiento que desde el principio pues hemos tenido que adaptar para explicarles, contarles de qué se trataba, porque tampoco es, oye, te voy a llamar, siempre con la consulta respectiva, respetando la personalidad, la peculiaridad, ¿no? El perfil de cada usuario con el que trabajamos. Agradecemos siempre la capacitación, el acompañamiento de Jereza, de María Luisa, porque sí es cierto, todo el tiempo nos ha estado capacitando cómo debe ser la atención diferenciada, cómo debíamos cambiar nuestro establecimiento, dónde había que colocar la carpa. Ahora, lavado de manos, lo estábamos haciendo de manera correcta, cómo íbamos a empezar a intervenir. Y entonces hemos sido capacitados constantemente porque es cierto, había muchas cosas que no estaban en el GIS y había muchas preguntas y bueno, como equipo, como red, hemos empezado a construir nuevas estrategias de intervención. Es en estas tres fotografías, si podemos observar, es una usuaria que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Durante la pandemia, las primeras atenciones, si ven, era por un huequito de la puerta, porque la familia nos decía, por favor, necesito que vengan. Y hemos acudido al llamado de cada usuario, hemos empezado a trabajar, ellos son quienes más han sufrido.
En algún momento tuvimos crisis con un usuario, voy a pasar esta diapositiva porque se ve la cara del usuario, y bueno, hemos tenido que coordinar con Tupac Amaru para que nos permita ir a nos faciliten la ambulancia. Era urgente la crisis de este muchacho, de este usuario, así que el doctor tuvo que movilizarse, ¿no? Aquí estamos preparándonos con María Luisa y los coordinadores de los diferentes establecimientos de salud, igual con las redes, y nos estamos alistando para hacer la intervención con los pobladores que llegaron caminando de Lima. Entonces, las personas que retornaron a Cusco pasaron un periodo de cuarentena, algunas estuvieron en el estadio, a nosotros nos tocó por la zona de intervención ir al Instituto Tupac Amaru y estuvimos acompañando durante los 14 días de cuarentena a estos usuarios hasta que retornen. Nosotros, el área comunitaria, también dimos el apoyo a nuestras, fueron como parte del equipo a las enfermeras y los médicos a trabajar en Tupac Amaru con ellos. Como les digo, no ha parado nuestra atención las visitas domiciliarias porque dentro de nuestras metas es que tenemos que cumplir atenciones integrales, visitas domiciliarias, y lo hemos hecho, ¿no? Como pueden observar al lado derecho está un responsable de psicología de la unidad de adulto mayor, está también una licenciada en enfermería y el médico que nos apoyaba en aquel entonces. Entonces, hemos continuado con las visitas. Las atenciones presenciales han continuado, las evaluaciones integrales han continuado, siempre de acuerdo a la necesidad del usuario. Si el usuario veía que podía venir y deseaba hacerlo, bienvenido. Y había alguno que no deseaba, pues teníamos que ver la manera de que no pare su atención. Igual las atenciones integrales, familiares, las visitas domiciliarias, nuestras compañeras de enfermería, que son miembros, parte fundamental de cada unidad de atención, no han dejado de realizar visitas domiciliarias. Y se tienen que movilizar a lugares bien lejanos normalmente, ¿no? Porque es bueno donde nos encontramos. Hemos seguido con las campañas de certificación a niños con discapacidad, porque, es decir, habían varios niños que necesitaban su certificado, porque también la UGEL tenía esta premura, esta necesidad. Entonces hemos hecho varias actividades para que los niños no sientan la angustia y la necesidad. Si ustedes pueden observar, varios de ellos han tratado de adecuar sus CPPs como disfraces. El doctor, nuestro médico, ha realizado las atenciones disfrazado de Spider-Man. También les hemos dado un pequeño refrigerio con todos los protocolos y medidas, porque era una población, eran niños, eran pequeños y necesitaban pues un poco de alegría, y hemos también pensado en ellos. Hemos seguido trabajando con la organización de Batuqueros de Cusco. Los chicos se hacen llamar los chicos de UATP, ellos son vecinos, viven aquí en el APB de Ununchis, hemos trabajado con ellos, todo ese material audiovisual lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Igual le hemos adaptado todo nuestro establecimiento para las atenciones presenciales con el distanciamiento pertinente, hemos gestionado mascarillas para quienes no las tenían, hemos seguido trabajando con nuestros aliados estratégicos, hemos tenido la visita del alcalde de San Sebastián, así como nosotros también, porque él nos decía, el peso de la pandemia también cayó en los compañeros serenos, también cayó en los compañeros de limpieza pública y necesitaban de nuestro apoyo, y lo hemos hecho al igual que el resto de comunitarios. Con la policía, hemos trabajado con la policía, los grupos de ayuda mutua tampoco han parado, claro que antes eran grupos de 15, más personas, ahora lamentablemente, pues tenemos que hacerlos en grupos reducidos, respetando siempre el distanciamiento social. Los talleres los hemos retomado el año pasado igual. Claro, ya no son como antes, no llenos, ahora tienen que ser grupos reducidos de 5, pero hemos tratado de adaptar nuestro local también para que todos cuantos quisieran atender y ser atendidos y visitarnos de manera presencial, siempre con los brazos abiertos. No hemos dejado a nuestros usuarios del PIR, ¿no?, que son afectados por violencia política, también hemos visto la manera de continuar con las actividades, si bien es cierto, no presenciales, y tal es así que el trabajo que hemos estado realizando desde el año pasado, recién ahora lo estamos concretando en un mural de la memoria, que en estos días lo estamos concluyendo. Lamentablemente no podemos vernos como antes. Tenemos que ser respetuosos de la norma y cuidar el distanciamiento social.
En cuanto a rehabilitación, sí hemos tenido buenos casos. Bueno, ahí estoy yo trabajando con uno de mis usuarios. Era un usuario que tenía problemas de adicción, ya había tenido 5 comas etílicos y era una preocupación para nosotros en el caso de este periodo de pandemia. Gracias a Dios logramos trabajar con este usuario y como no tenemos centros de rehabilitación, comunidades terapéuticas de internamiento, pues logramos que este usuario por voluntad propia, de acuerdo a su edad, ingresara en una residencia llamada Villa Gloria, que es para adultos y adultos mayores, y él se encuentra ahí desde julio del año pasado, se encuentra muy bien, seguimos haciendo el acompañamiento, y está muy bien. En la pandemia no dejó, bueno, varios de nuestros usuarios no dejaron de venir. Y aquí es que concluimos un caso con la Unidad de Protección Especial del Menor, la UPE, aquí en Cusco. La persona que tiene el sol en la carita es usuaria nuestra y este es el momento en que su pequeño deja un hogar transitorio para pasar a su hogar, claro, siempre con acompañamiento y la tutoría de una tía, el hijo de la tía y la abuela, la madre de nuestra usuaria. Hemos seguido trabajando con los establecimientos para hacer el acompañamiento clínico psicosocial, que también es una tarea que tenemos que desarrollar. Nosotros trabajamos para fortalecer redes con el Centro de Salud de San Sebastián, el Centro de Salud de Santa Rosa, el Centro de Salud de San Jerónimo, el Centro de Salud de Sailla, ¿no? Con ellos hemos seguido trabajando, fortalecer los lineamientos y cambiar el estigma de la salud mental, ¿no? Que se deje de ver al usuario, al enfermo mental, como el usuario, y que es el peruano, el cusqueño, que tiene el derecho a acceder a todos los servicios de salud mental, seguir articulando las redes de trabajo, el fortalecimiento de procesos de referencia y contrarreferencia, cómo hacer, seguir trabajando para que si hubiese alguna necesidad urgente de hospitalización, pues vayan al hospital regional al 4º piso. Y bueno, cualquier información y que quieran conocer más sobre nosotros, tienen la página web, tienen el Facebook. En el Facebook varios de nuestros usuarios han promocionado sus productos, varios de ellos han empezado con emprendimientos y nosotros siempre apoyándolos, acompañándolos de acuerdo a nuestras herramientas y las posibilidades que tenemos para seguir con su proceso de reinserción dentro de la sociedad. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Creo que las imágenes valen más que las palabras. Muchas gracias por su intervención. A continuación tenemos las palabras finales del doctor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad. Ante todo, buenas tardes con todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Gracias. En primer lugar, agradecer a todas las personas que nos siguen. Son cientos de personas que están en estos momentos conectadas. También sean estas primeras palabras para felicitar al programa, a todo el equipo que elabora en el programa de personas con discapacidad, también Mecanismo Internacional, por este valioso documento, este informe, el derecho a la salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, alcances y limitaciones en el servicio prestado en la región del Cusco. Un documento que no hubiera podido ser elaborado sin el concurso y el apoyo decidido también de parte de la Oficina de Defensoría de Cusco, todo ese equipo de trabajo, liderado por la doctora Rosa Santa Cruz. En realidad, en todo este esfuerzo que la Defensoría desarrolla a nivel nacional, forma parte del decidido apoyo que en esta gestión la Defensoría del Pueblo viene prestando a todo aquello relacionado a la mejora de la situación y el goce de derechos de las personas con discapacidad. Para el Defensor del Pueblo, el doctor Huarte Gutiérrez Camacho, esto ha sido uno de los temas prioritarios de su gestión ya próxima a culminar, y en virtud a ello se han prestado, se han obtenido los recursos que nos han permitido desarrollar este tipo de documentos, que no es el primero de su tipo, que ya hemos presentado también en otras regiones. Porque lo valioso del trabajo defensorial no es solamente la visión macro, la visión nacional, sino sobre todo comenzar a adentrarnos en la realidad de cada región. Los indicadores macro, la visión nacional, en ocasiones suele esconder
las necesidades de aquellas personas más vulnerables. De ahí la necesidad desde la óptica de la Defensoría del Pueblo a comenzar a hacer estos trabajos regionales que nos permiten visualizar la realidad del país de una manera mucho más clara, con un enfoque mucho más determinado. Los resultados de este informe dan cuenta entonces de la situación en que se encuentra la región Cusco en cuanto presta atención al derecho a la salud mental. Después de haber escuchado a los ponentes, después de haber revisado el informe, estoy convencido que, como siempre, la Defensoría del Pueblo va a contribuir a que se produzcan cambios en favor de las personas con discapacidad, cambios en favor de tener para todos y todas una mejor atención en salud mental. Esto es parte de la primera etapa de lo que significa el trabajo de la Defensoría. Tienen con ustedes el informe, pero no crean que ahí va a terminar el trabajo. El trabajo nuestro va a implicar el acercamiento a las entidades concernidas para explicarles los resultados de la investigación y para, de la mano con ellos, poder desarrollar justamente los cambios que sean necesarios. El trabajo de la Defensoría empieza cuando se produce un documento, no concluye con él, porque luego nos toca hacer un seguimiento exhaustivo hasta poder ver plasmadas las recomendaciones que se han planteado y poder observar justamente en la realidad cambios positivos en favor de las personas que así lo necesitan. Estas son las palabras que puedo manifestar en este momento, renovando el compromiso de todo el personal de la Defensoría del Pueblo, de las adjuntías, de los programas, los mecanismos y las oficinas, por estar siempre al alcance, siempre a su disposición para defender sus derechos. Muchas gracias con todos y todas. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Percy. Damos entonces por finalizado el webinar de hoy, que ha sido desarrollado en el contexto de los 25 años de labor de la Defensoría del Pueblo. Y agradecemos la participación de todos los asistentes, así como de los ponentes. Buenas tardes.